al Día es presentado por Banco de Venezuela. El mayor valor eres tú. Bueno, señoras y señores, mes de julio, un mes patriótico, un mes cargado de historia, también de patriotismo, y precisamente porque este mes se celebra el 5 de julio de 213 años de nuestra independencia. Ay, sorry. Jocelyn, ¿te da que te cargaste de mucho patriotismo? Bueno, mucha fuerza. Sí, también el natalicio de nuestro padre de la patria, Simón Bolívar, y precisamente en este Al Día queremos conversar sobre cómo aún sigue vigente esta lucha por nuestra independencia, por mantener nuestra posición antiimperialista y además esta patria soberana, libre e independiente. Mira, cuando revisamos además estas fechas particulares, nos seguimos preguntando en estos tiempos, ¿no? La definición de independencia y cómo se va adaptando pues a estos nuevos tiempos. Además revisamos la historia incluso de la conformación de los pueblos, y cuando hablamos, ¿no?, de las corrientes, hablamos obviamente del bolivarianismo, que es esta doctrina con que se ha rescatado durante los últimos años en nuestro país, y obviamente también hablamos de esa doctrina de Monroe, que hablaba de los americanos para los americanos, y obviamente era una doctrina que excluía completamente pues todos los procesos de soberanía y de independencia de nuestro país por esa creencia de superioridad, y que ha estado muy involucrada sobre todo con golpes de Estado, con todos estos procesos en estos países que han levantado la mano y han defendido pues ese legado de nuestros y líderes independentistas encabezados por Simón Bolívar y de otros que formaron parte pues de toda esa historia. Y sería interesante además revisarnos qué pasa ese 5 de julio de 1811 y qué pasa después con esa conformación de las repúblicas, de todo ese proceso, porque además el proceso independentista es un proceso continuo y de hecho sigue. Además, revisar no solo lo que pasa luego, sino lo que pasa antes. Este 19 de abril de 1810. Sí. Exactamente. También, obviamente, hay un parteaguas en la historia, y es la llegada también del comandante eterno Hugo Chávez, que es quien rescata en nuestro país el pensamiento de Simón Bolívar, y además promueve esa integración latinoamericana, que es una de las vertientes más importantes de ese pensamiento bolivariano, que es la integración que se promueve a través de la CELAC, del ALBA y todos estos mecanismos de integración que siguen vigentes y que obviamente sigue ese camino por el cual queremos transitar y queremos seguir viviendo en paz en Venezuela. Y sobre todo cómo se percibe y cómo perciben las nuevas generaciones pues este término, ¿no?, de independencia, y cómo se trabaja en pro también de esa independencia, de qué depende. Son los elementos que podemos revisar el día de hoy. Pero si alguien habla de este tema, ¿es quién? Carla. Adelante, Carla. Venezuela, desde sus inicios, ha sido tierra de hechos históricos y cuna de hombres excepcionales. Desde la valentía de Guaycaipuro contra los invasores hasta la lucha incansable de Miguelón, Andrés Sote y José Leonardo Chirinos, nuestro pueblo ha demostrado su espíritu indomable. El 19 de abril de 1810 marcó el primer paso hacia la libertad, pero fue el 5 de julio cuando se consolidó nuestra independencia con la firma del Acta. En esa fecha, dos íconos entraron a la historia grande de Venezuela, Simón Bolívar y Francisco de Miranda. Miranda, a pesar de su brillante trayectoria internacional, no había trascendido en su tierra natal. Sin embargo, su rol en la firma del Acta fue crucial. Bolívar, admirador de Miranda, tuvo un papel protagónico el 5 de julio. Imbuyó de espíritu patriótico a todos los participantes en la gesta. Desde entonces, su leyenda creció a la par de sus enseñanzas, hasta convertirse en el símbolo máximo de la venezolanidad. El 5 de julio no solo marcó la independencia de Venezuela, sino que también fue el primer gran resplandor de Simón Bolívar en la historia. Un día para recordar con orgullo la valentía y el legado de nuestros héroes. Bueno, y hablar de Bolívar tenemos que hablar de Miranda, ¿no?
obviamente el nombre trascendental y cómo incluso es reconocido por otros países como un hombre muy influyente. Estamos hablando de incluso la independencia de los Estados Unidos, también en la Revolución Francesa. Es decir, venezolanos que han salido fuera de nuestras fronteras desde ese tiempo a poner el nombre de Venezuela bien en alto. No, y qué bonito que además haya traído pues toda esta experiencia al proceso independentista venezolano, encontrándose con un Bolívar joven, lleno de ideas también para sumar y para hacer lo que fue en su momento pues todo esto y representar lo que es hoy, obviamente el pensamiento bolivariano, el pensamiento de Francisco de Miranda y de todos esos líderes, ideales, incluso imágenes que el día de hoy podemos conocer porque en algún momento fueron invisibilizados, porque no solo se trataba pues de Francisco de Miranda, de Simón Bolívar, se trataba, como decía Carla, de el Negro Primero, de Andresotti, de líderes que obviamente forman parte también de esa mezcla, de esa esclavitud, pues de todo ese proceso y que también se sumaron pues a ese proceso independentista y que hicieron posible que llegáramos a la historia y que hablemos desde nuestra perspectiva de todo esto que nos ha hecho ser la república que somos. Tú estás hablando de historia. De historia. También de política. También. Vamos a conocer a nuestros invitados entonces. Adelante. Ay, qué gráfica bien bonita. Ya estamos con nosotros. Tenemos a José Briceño, especialista en monroísmo y bolivarianismo, también integrante de la Sociedad Bolivariana y el Centro de Doctrinas Jacinto Pérez Arcay de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bienvenido al día. Bienvenido, Gracias. José. ¿Me escucho? Así. Sí, perfectamente, así cómodamente, así en esa comodidad vamos a conversar acerca de este tema y Leslie Bogado es politóloga con quien también obviamente vamos a analizar pues estos temas interesantes con respecto a lo que venimos hablando de esta fecha y cómo lo percibimos en nuestra generación. Leslie, bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros comenzamos hablando de algo con lo que nacimos y que en estos últimos años ha cobrado mucha mayor fuerza, es el análisis de esta historia, ¿no? De dónde venimos para conocer además estos procesos que vienen. ¿Cómo llegamos a ese 5 de julio del año 1811, José? Bueno, ante todo, muy buenos días. Gracias por la invitación a su programa. ¿Cómo llegamos? En el marco de las contradicciones, bueno, tenemos una data histórica desde 1492, cuando los genocidas históricos llegaron con la espada y la cruz a cristianizar, a subvertir a los pueblos originarios que yacían ya en este glorioso territorio. En el marco de las contradicciones surgen, bueno, inicialmente rebeliones, juntas, congresos, organización, en el marco no solamente político, histórico, social, sino en el marco de la guerra, porque estamos próximos a una fecha histórica que es el 5 de julio, 213 años. Pasamos también un evento interesante que es la batalla de Carabobo. Viene un evento importantísimo el año que viene, que son los 200 años de la instrucción pública. Este año tenemos 2 años que son de vital importancia, que es la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho, que dan un inicio al sepultamiento de las hostilidades de las armas de la guerra, que lo lideró el padre libertador Simón Bolívar. En ese marco de contradicciones, nosotros somos sucesores y sucesoras de un proyecto nacional Simón Bolívar, el cual nuestra población tiene que conocer al Bolívar hombre, al Bolívar de carne y hueso. Y bueno, eso es una tarea histórica que nosotros estamos llevando a cabo. Ahora, en el marco internacional nos adversan detractores, tienen unos grandes aparatos comunicacionales de guerra, tienen una artillería de guerra comunicacional, la guerra se está llevando en el cerebro. Y para eso nosotros tenemos que influir en nuestra población, reeducar a nuestra población. Bueno, lo decía el presidente Maduro, las 3R.net, la repolitización de nuestra población. Entonces, en ese marco también nosotros estamos inmersos en un programa que tenemos actualmente, que es en defensa de Bolívar. Hay una revisión histórica de 68
títulos peyorativos contra el padre libertador. Bueno, nosotros tenemos que salir en defensa, porque Bolívar pudo materializar no solamente una gesta independentista de liberación de 7 naciones, sino es un constructor de naciones, de nuevas repúblicas en América. Lo citábamos en conversaciones previas, el primer antiimperialista, el hombre que creó periódicos importantes para la canalla mediática que en esa época era. Entendió pues todo el proceso incluso en esa época y pues ese planteamiento incluso de llevar pues esa lucha independentista también a través de la artillería del pensamiento, pues lo manifestó justamente con la creación del Correo del Orinoco. Sí, Leslie, bueno. ¿Cómo asumimos precisamente ese 5 de julio, ¿no? Que lo hablaba, que tenemos que hablar lo que pasó antes también, del 19 de abril de 1810, y que un poco más de un año se concreta, ¿no? Este paso tan importante como lo fue el 5 de julio. Sí, bueno, Venezuela, la independencia de Venezuela está marcada por una serie de acontecimientos históricos sumamente importantes. Debemos recordar que es un proceso jurídico-político entre el año 1810 y 1830, ¿verdad?, donde se enmarca el desarrollo de todo lo que nosotros hoy conocemos como patria libre y soberana. Un 19 de abril de 1810, donde logra el pueblo, a través de nuestros patriotas, sacar a Vicente Emparan de la Capitanía General de Venezuela, y rompemos entonces como con el primer eslabón de esa cadena que nos oprimía del Imperio Español. Luego llega el 5 de julio de 1811, donde 7 de 10 provincias de la Capitanía General se nombran a favor de la independencia, ¿sí? Representada por 40 diputados, entre los cuales podemos nombrar a Francisco de Miranda, a Francisco Isnardi, a Juan Germán Rocio, al Marqués del Toro y otros patriotas más que conformaban este grupo. Cabe destacar que 3 de estas provincias no participaron en la firma del Acta de la Independencia, precisamente por estar de acuerdo o a favor de la corona española. En este orden de ideas, Venezuela, digamos ya el proceso independentista, marcó un hito para el desarrollo o para el momento de que otras colonias españolas en América pudieran empezar su proceso independentista. Venezuela desde un principio ha sido ese precursor de libertad, no solamente por el hecho de que fuimos una de las primeras colonias en liberarnos, sino también en ese espíritu guerrero que tenemos nosotros los venezolanos, nuestra propia identidad, lo que a nosotros nos identifica, que fuimos precisamente con un ejército libertador, un ejército patriota a pie, a caballo, que atravesó cordilleras, por supuesto liderizado por nuestro libertador Simón Bolívar, pero que también hay muchas otras personas que estuvieron allí en ese momento histórico, que fueron fundamentalmente y principalmente actores importantes para que se pudiera lograr el proceso independentista venezolano. Y por último, tenemos entonces la batalla de Carabobo, que consolidó de alguna manera ya el exterminio y definitivamente la consagración de nuestra independencia, ¿sí? Donde ya nosotros nos apropiamos de nuestro territorio. Ya, obviamente, luego hubo otros procesos para terminar de salir del Imperio Español. Pero estas 3 fechas patrias, sí, son las que marcan realmente nuestro proceso independentista. Y de allí en adelante, pues en la actualidad nosotros estamos trabajando y seguimos defendiendo, digamos ahora ya no del Imperio Español, pero de otros imperios, ¿verdad? El proceso se continúa. Eso me lleva a pensar, además, a propósito de eso que mencionas, Leslie, del espíritu, ¿no?, que tenemos los venezolanos, y que se va adaptando. Decimos a veces que hasta la historia se repiten, pues ciertos acontecimientos, es cíclica, y se repiten ciertos acontecimientos, solo que se llevan pues a las nuevas épocas. Eso para conectar con estas generaciones, porque si hay una cosa importante para todo este proceso de independencia que sigue siendo continuo, porque seguimos además luchando contra distintos elementos, pero con las mismas doctrinas, debe ser hablar esa historia y traerla al presente para ver cómo se la contamos a estas nuevas generaciones. No, y aparte de aferrarnos a ese pensamiento que dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, claro. En ese contexto, ¿qué podemos, si podemos hacer un símil
en cuanto a lo que sucedió en esa época y con lo que estamos luchando actualmente en nuestro país? Claro, evidentemente uno recoge a través del análisis acuicioso, lo que hablaba mi estimada dama, hacía un análisis muy preciso, pero también hay que añadir de que también estaba la sociedad patriótica y estaban los exaltados. A 4 o 5 kilómetros de aquí se reunían en la clandestinidad los Bolívar, los Mustafa, los Morillo, para hablar del tema de independencia. Entonces, ante esa declaración, un día antes del 5 de julio, el padre libertador expresó ante esa sociedad patriótica: pongamos sin temor la piedra fundamental para la liberación suramericana. Ya la visión continental ya se debía de plasmar. ¿Por qué? Porque ahí vienen los estratagemas de guerra, de las operaciones militares de guerra. Hay un contrabalanceo. Ya 300 años estaban los peninsulares muy bien apertrechados en el Nuevo Mundo, como lo decía el padre libertador, la América Meridional. Entonces, ese contrapeso había que reconstituir un ejército que le diera una ferocidad enorme a esa enorme contradicción. Con lo que usted citaba también es importante porque digamos que Carabobo fue el preámbulo y el itinerante, como lo decía el general Pérez Alcay, para la liberación del sur. En proyecto ya Bolívar el 24 de julio llegó los 5 días posteriores a Caracas y ya con esa visión jánica, una visión de luces, emprende el proyecto Bomboná, Pichincha, Junín y Ayacucho para completar. Y todavía me falta por completar el éxito de Colombia, lo expresó él. Entonces, trayéndolo a colación en estos tiempos históricos, la doctrina Monroe, las declaraciones genuinas de la Cámara de Representantes, Henry Clave, 1812, allá en el sur de América está el loco de Bolívar con un ejército de descamisados y negros, patas en el suelo. Pero ¿quiénes peleaban? Los irredentos, los que desertaban a los cumbes, a los quilombos, a los palenques, que eran sobreexplotados. Había una sobreexplotación. Es un marco dialéctico. Explotadores y explotados. Subyugadores y subyugados. Entonces, lo traemos a la historia, a la reivindicación actual, y vemos declaraciones del Departamento de Estado norteamericano, son muy genuinas. La comandante del Comando Sur, Laura Richardson, la generala, declaraciones muy flagrantes con el Esequibo. Estamos a puertas todavía en un proyecto de paz. Estamos presentando los documentos probatorios, cartográficos, históricos ante el mundo. Pero podría venir un conflicto bélico a puerta porque ahí yacen unos innumerables recursos que son de gran valía para la utilidad de nuestra población. Dios no quiera, ¿no? Obviamente para eso se está haciendo pues todo este trabajo de recopilación de datos históricos. Usted hablaba de un elemento que mencionábamos nosotros en principio y es como hemos titulado a este programa a propósito de este mes histórico y de lo que representan esos 3 momentos, sobre todo en el proceso de independencia de nuestro país, es la doctrina Monroe. Si tuviésemos que definir componentes del bolivarianismo y componentes de esta doctrina, porque es la manera en la que ciertas personas se pueden identificar con tal o cual proyecto, ¿cómo lo definirían ustedes, Leslie? Sí, el bolivarianismo es definitivamente una doctrina que lo que lleva en su génesis es la igualdad, el respeto de los derechos hacia el otro, el verte a ti como igual, la suprema felicidad, que lo que bien dice nuestro preámbulo constitucional no es una cuestión atada así, es lo que nosotros llevamos es en ese momento. En ese escrito es sencillamente lo que el padre libertador quería en su proyecto de la Gran Colombia que se llevara a cabo. Y no es más sino que rescatado precisamente por el presidente Hugo Chávez una vez que llega a la presidencia de la República y llama a ese proceso de constituyente, donde llama al soberano para que sea el soberano el que elija su forma de gobierno y cómo quiere que sea tratado y sea llevado a las leyes de la República. A diferencia del monroísmo, que es todo lo contrario. Es la doctrina del hacerse, de la subyugación,
del hacerse de los territorios, del pueblo, de la riqueza, de precisamente de imponer su propia doctrina y no respetando precisamente la cultura y no respetando los principios que cada uno de los pueblos tiene. Es allí una de las razones que nos hace, digamos, ser contrarios a los intereses del hegemón occidental. Mira, y en la próxima parte vamos a tener también la definición de José Briceño sobre lo que es el bolivarianismo y el monroísmo, pero nos toca hacer una primera pausa. Así es momento de publicidad, señores. Y en esta tierra de campeones celebramos juntos cada gol de la Vinotinto durante la Copa América 2024. Con pagos compartidos de BBVA disfrutas al máximo la salida con tus panas. Coloca el monto, la cantidad de personas, comparte el QR y listo. Así de fácil se armó la vaca para cualquier plan. Descarga BBVA y resuelve tus pagos al instante. En el Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú.